ido sin ganas y sin ninguna motivación de buscar a Dios, porque toda la vida me lo habían impuesto y no me había servido para nada. Cuando en la universidad me empezaron a hablar de Dios y me empezaron a hablar del amor de Dios, eso empezó a calar en mí, porque lo del amor de Dios y lo de conocer personalmente a Dios era un concepto totalmente nuevo para mí. Curiosamente, a pesar de estar desde los 6 hasta los 18 años en un colegio de curas, yo no tenía ni idea de quién era Dios, no tenía ni idea de lo que la Biblia decía de Dios. Tenía una Biblia, pero si la leí alguna vez sería por casualidad, porque no conocía al Dios de la Biblia. Conocía al Dios de unos hombres, pero no al Dios de la Biblia, definitivamente. Y ese Dios me persiguió, pero me encerró literalmente durante más de un año, durante casi un año, hasta que yo me rendí delante de Dios y le di una pequeña oportunidad a Dios. Pero Dios es tan bueno que aún con una pequeña oportunidad que le demos, Él va a mostrar su amor, su misericordia, su compasión total con mi vida. Yo no le dije a Dios que me arrepentía de mis pecados. Yo solo le dije a Dios, Señor, si tú existes, demuéstramelo. Solo eso le dije a Dios. Yo no usaba una oración de esas de los 4 pasos y las 4 llaves y las 4 puertas, nada. Yo simplemente le dije a Dios, si tú existes, demuéstrame que me puedes dar una vida mejor. Ni siquiera yo estaba pensando en la eternidad. Ni siquiera yo estaba pensando en que Él perdonara mis pecados. Pero Dios es tan misericordioso que esa sencilla oración a Él le valió para capturarme a mí, para enamorarme a mí. Y cuando empecé a leer la Biblia, porque eso fue lo que me aconsejaron, comienza a leer la Biblia, fue uno de los periodos cuando más he leído la Biblia, los 9 primeros meses de mi vida cristiana. Entre otras cosas porque tenía todo el tiempo del mundo en el servicio militar. Y como allí éramos bastante holgazanes, no había nada que hacer, sinceramente. En aquella época el ejército español estaba compuesto por gente obligada, no por gente voluntaria. No era una profesión, sino que todo el mundo lo tenía que hacer. Y leí la Biblia en 9 meses, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y encima, como era una Biblia católica, me leí hasta los libros prohibidos, que estaban incluidos ahí en esa Biblia, los apócrifos. 9 meses que fueron transformando mi manera de pensar, hasta el punto que un día yo estaba con mis amigos de toda la vida y yo estaba viviendo una doble vida en ese tiempo. Estaba viviendo los domingos en la iglesia, pero estaba viviendo el sábado en las discotecas. Y estaba viviendo con una doble vida encubierta. No muchos sabían que yo estaba llevando esa doble vida, con un pie en la iglesia y con otro pie en el mundo. Algunos seguramente lo sabían y lo detectaban, porque eso se nota, pero eran pacientes conmigo y esperaban que yo tuviera un cambio más radical hacia Dios. Y un día, estando con mis amigos, en un lugar de Madrid, en algún pub, en alguna discoteca, no recuerdo exactamente, yo lo que sí recuerdo es que todos entramos, éramos como 5, todos entramos a la vez y todos fuimos a la barra a pedir una bebida, te puedes imaginar, no era limonada ni gaseosa. Y en ese momento, cada uno salió disparado a hacer algo. Unos se fueron al futbolín, otros se fueron al baño, otro se fue por ahí en búsqueda de una chica, y por unos instantes yo me quedé solo allí en la barra de aquel pub, y yo miré a mi alrededor, veía a uno por allí, al otro por allá, no había demasiada gente en ese momento dentro del local, y me sentí como pez fuera del agua. En ese momento una voz habló en mi interior que me decía, ¿tú qué haces aquí? Lo recuerdo como si fuera ayer. ¿Tú qué haces aquí? Este no es tu lugar. Y yo me quedé asombrado porque por un momento dije, es verdad, ¿qué hago yo aquí? Y entonces, sin despedirme de mis amigos, me fui.
salí por la puerta y me fui a mi casa. Y desde ese día nunca más volví a un lugar así, a buscar nada de lo que buscaba antes. Seguramente, y como vimos en el redil, en el tema que a mí me tocó dar y que la mayoría os perdisteis, porque llegasteis el viernes, pero está por ahí grabado, hay esperanza. Seguramente yo estaba buscando esa aceptación, esa seguridad, esa importancia que el pecado le roba a cualquier persona y que Satanás, cuando te tiene enredado en el mundo, le roba a cualquier persona. Y yo buscaba eso. Entonces, yo buscaba mi identidad, por ejemplo, yo era muy tímido. Yo no me atrevía a hablar con las chicas si antes no había tomado alcohol para desinhibirme. Yo no me atrevía a hablar en público. No tenía muchas cosas claras en mi vida, pero sí recuerdo que aquel día algo sobrenatural volvió a repetirse. La primera vez fue cuando yo le invité a Cristo a entrar en mi corazón, pero la segunda vez fue esa. En ese momento fue Dios diciéndome, o estás conmigo o estás contra mí. ¿De qué vas, Carlos? O estás dentro o estás fuera, pero no puedes ir con un pie por cada lado. Y desde ese día, cuando yo me fui a mi casa, dejé atrás la discoteca, dejé atrás el mundo, dejé atrás Egipto, desde ese día nunca más volví a descender a Egipto. Fue algo sobrenatural. Yo lo pienso ahora y lo miro y digo, Señor, ¿cómo haces tú las cosas? Porque para mí, para Carlos Villanueva, ese milagro fue tan grande como el que Dios hizo en la noche de los primogénitos en Israel o abriendo el mar para que ellos pasaran en dos. Porque era literalmente algo imposible para mí. Yo no estaba buscando a Dios. Yo no estaba convencido de nada de Dios. Pero Dios habló y Dios tocó y Dios, puedo decirlo, que Dios me cautivó. Yo quisiera que tú recuerdes siempre cómo ha sido la forma en la que Dios te ha enamorado a ti. Cómo ha sido la forma en la que Dios echó la red y te pescó. ¿De qué manera? Piénsalo, por favor, y guárdalo como un tesoro en tu corazón, porque esa es tu salida de Egipto. Eso fue lo que marcó el principio de los milagros en tu vida. Ese fue el primer milagro que Dios hizo en tu vida. El día que tú recibiste a Cristo, el día que te entregaste, el día que dijiste, Señor, quiero cambiar cosas, no sé cómo, estoy harto de buscar, estoy harto del mundo y voy a probar contigo. A lo mejor no lo hiciste con mucha fe, como yo. Yo no lo hice con mucha fe. Pero sí le di a Dios una oportunidad. Y Dios es un Dios de oportunidades. Dios aprovecha cada vez que tú le abras el corazón a Dios, Dios no va a quedarse quieto. Dios va a hacer algo y lo va a hacer de una manera espectacular. Porque Dios es amor. Porque Dios lo que quiere es que tú te reconcilies con Él. Por eso envió a Jesucristo. Para que tú te pudieras reconciliar con Papá Dios y volver a tener amistad con Dios. Volver a ser lo que Adán y Eva perdieron. Examinando entonces cómo fue la salida de Israel de Egipto, encuentro tantas similitudes en cómo ha sido y es el proceso de cada cristiano en su caminar con Dios. En primer lugar, en Éxodo 15 vemos que lo primero que ocurrió cuando ellos fueron librados totalmente de Faraón, cuando ya Faraón quedó enterrado en el mar y ellos se quedaron a salvo en la otra orilla, ese mar que se cierra es precisamente cerrar la puerta de atrás, la cual algunos a veces dejan abierta, ¿no? Esa puerta de atrás de decir, bueno, ¿y si me quedo grabado en el GPS el camino de vuelta a Egipto? El mar se cerró. Y el mar mira que Dios lo podía haber dejado abierto y que eso quedara ahí como una señal, como un testimonio del poder de Dios, pero el mar se cerró, porque lo que nunca tenemos que hacer es volver atrás, lo que nunca nos podemos permitir y lo que tiene que ser sacado literalmente de nuestra mente es cualquier opción de vuelta atrás. Eso lo tenemos que desechar absolutamente. Y cuando Dios cerró el mar detrás de Israel, les estaba dando un mensaje. Por aquí nunca más vais a volver.
nunca más vais a ser esclavos, nunca más vais a quedar bajo el yugo de Faraón. El día que Cristo te salva, tú ya no tienes que volver atrás. Mi yugo es fácil, dice el Señor, y ligera mi carga. ¿Por qué ir a buscar un yugo difícil, un yugo esclavizante y una carga pesada como la que llevábamos antes de conocer al Señor? Y si todavía eres de los que estás a lo mejor atravesando ahí el mar y no sabes si regresar a Egipto o si caminar y esperar que Dios entierre allí a tus enemigos, yo te animo a que cruces el mar. Prueba a entrar a la tierra prometida. Prueba a creerle a Dios. Porque lo del mundo ya lo conoces. Lo del mundo ya sabes cómo es. Ya sabes cómo paga el mundo y cómo esclaviza. Prueba a creer en la bondad de Dios. Lo primero que vemos entonces al cerrarse el mar es que Moisés y María en Éxodo 15, ellos hacen un cántico a Dios. Hacen un cántico de alabanza, hacen un cántico de exaltación y seguramente es algo que tenemos todos que aprender cuando empezamos en la vida cristiana, es a alabar a Dios. A mí me costó mucho. Los primeros meses de la vida cristiana, para mí, la alabanza era algo irreverente para Dios. No entendía que a Dios le gustara una alabanza como por ejemplo la que hemos hecho hoy aquí, que me parece espectacular, me parece tan hermoso de parte de Dios poder tener músicos, poder tener instrumentos, poder tener altavoces, poder tener medios para alabarle. Y para mí al principio la alabanza era algo que no encajaba con mi forma de ser. Quizá venía de un mundo tan religioso donde todo tenía que ser hecho como en una quietud, en una cosa ahí tétrica, oscura, y lo más que había a lo mejor era una guitarra en la iglesia. Pero Moisés y María, su hermana, hacen un cántico a Dios y pensándolo bien, es lo propio en alguien que ha sido librado de una forma sobrenatural. Es lo que se espera de una persona que ha recibido tales milagros que hasta su mente y su corazón han cambiado y ahora empiezan a ver a Dios de otra manera, alabar a Dios por su poder. Alabar a Dios porque se ha revelado a tu vida. La Biblia dice que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Ojo a eso, porque de alguna manera tú estás hoy aquí, tú estás en Cristo porque Dios quiso tener misericordia de ti. No pienses que fuiste tú el héroe de la fe que tomó una decisión por Dios. Es que Dios quiso tener misericordia de ti, por eso envió gente a que te predicara, por eso envió gente a buscarte al barro, por eso, porque Dios tuvo misericordia de ti, porque Él es soberano, porque Él hace las cosas como quiere y Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Lo siguiente que vemos también en Éxodo 15 es una prueba. El pueblo de Israel se encuentra sediento, acaban de atravesar el mar. Y si pudiéramos ver un mapa, no sé si da tiempo por ahí técnico a buscarlo, un mapa de Oriente Medio, veríamos que cuando ellos atraviesan el mar, ellos entran en una zona desértica. Es la zona de Madián, donde vivía el suegro de Moisés, precisamente. Es una zona bastante desértica. Y se encuentran un pozo de agua, pero resulta que ese pozo de agua es aguas amargas. Son aguas que no se pueden beber, que si uno las bebe, se enferma. Pero Dios precisamente quiere lo contrario. Dios quiere que su pueblo sea sanado, sea liberado. Y Dios sana las aguas, pero ahí hay un pequeño problema, y es que empiezan a murmurar. Pero no es la murmuración más fuerte que tiene el pueblo de Israel. Lo vamos a dejar para más adelante. Ahí lo principal es que vemos la segunda faceta de Dios. La primera es que Dios es poderoso, porque Dios es poderoso para hacer un milagro y tocar tu corazón. Solo Dios lo puede tocar. Pero la segunda que vemos aquí es que Dios es tu sanador. Y Dios sana las aguas para que el pueblo pueda beber, para que el pueblo pueda tener un renuevo.
y tú tienes que aprender a ver a Dios como tu sanador. ¿Qué quiere decir esto? ¿No podemos visitar los médicos? Sí, podemos visitar los médicos, pero ¿qué tal si antes de ir al médico yo busco el rostro de Dios y busco la presencia de Dios y busco el milagro de Dios? Dios puede usar los médicos, pero Dios puede usar otras fuentes también. ¿No vale? Bueno, sí vale. Entonces, más o menos donde está la península sinaítica, es que se ve un poquito mal ese mapa, se tiene que ver un poco más de Egipto para que... Y déjame el puntero, por favor. Dios quiere que tú aprendas a confiar en Él para tu sanidad también. No confíes mucho en la seguridad social, porque la verdad que está un poquito penosa, ¿no? Y los médicos, pues los médicos han aprendido y han estudiado, pero Dios sabe más que los médicos. A ver, venga, ese mismo. A ver. Venga. Están jugando conmigo, ¿eh? Bueno, primera faceta de Dios, Dios es poderoso. Segunda faceta de Dios, Dios es sanador. Sanador para todas tus dolencias, sanador para todas tus enfermedades. Ellos cuando salieron de Egipto y entran al desierto, entran a una incertidumbre, humanamente hablando. Pero Dios quiere demostrarles que Dios puede sanar las aguas y que Dios puede sanarles a ellos. Esto es. Bueno, entonces, el pueblo de Israel estaba más o menos en esta zona de Egipto. Algunos equivocadamente dicen que cruzaron el mar por aquí y que entonces el Sinaí estaría ahí, pero no es correcto. La Biblia dice que el Sinaí está en Arabia, lo dice bien claro. Entonces, más bien ellos bajaron lo que hoy se conoce como la península del Sinaí, pero que es un nombre mal puesto porque el Sinaí no está ahí, el Sinaí está más o menos por aquí. Entonces ellos bajaron, cruzaron el mar por aquí. Hay evidencias arqueológicas impresionantes. Se han encontrado en el fondo marino, aquí en medio, se han encontrado ruedas de los carros egipcios. Imagínate. Se han encontrado escudos ahí. En esa parte del mar, hay una especie, el fondo marino de repente se eleva y se vuelve a bajar. De manera que aquí cubre poco. A lo mejor cubre, no sé cuánto, porque estoy hablando de memoria. A lo mejor cubre 50 metros en vez de 1000. Pero hay una elevación del fondo marino y se sabe, hay un arqueólogo que ya falleció, Ron Wyatt, que hizo todas las investigaciones, tiene fotos, está todo documentado en su página web. Más o menos por ahí pasaron los israelitas y llegaron hasta el Sinaí. Pero todo esto, que es lo que se conocía como la tierra de Madián, estos nombres son actuales, todo lo que vemos aquí son nombres actuales, pero en aquel entonces se conocía como la tierra de Madián, donde vivía Jetro, el suegro de Moisés. Eso era desierto, ahí no había muchas posibilidades de sobrevivir y menos tantas personas, y menos tantos millones de personas como salieron de Egipto. Y Dios les quiere dejar claro esa cualidad, esa faceta de Dios de que Él era su sanador. En Éxodo 16, ahí a continuación, Dios muestra otra cualidad a su pueblo. Dios está dando a conocer al pueblo, porque era un pueblo que se había olvidado totalmente de quién era su Dios y de las cosas que su Dios había hecho en su momento, con Abraham, con Isaac, con Jacob, las promesas. Todo eso quedó prácticamente reducido al olvido porque pasaron 400 años, 4 generaciones completas en esclavitud. Y ahí en Éxodo 16 Dios les habla acerca de cómo les va a alimentar. Y es con el maná. Todos sabemos lo que ocurría con el maná, que tenían que salir cada mañana, tenían que recoger la porción para la familia y no podían guardar para el día siguiente. Hay tantas enseñanzas acerca del maná y las hemos hablado muchas veces, no es el tema de hoy, pero ahí Dios les está hablando: yo soy vuestro proveedor, no temáis, vais a tener comida todos los días.
Y esto es tan importante que nosotros tenemos que aprender a ver a Dios como el proveedor para cada día, no para cada año, no para cada semana, sino para cada día. Por alguna razón, en la oración modelo de Jesucristo, Él nos enseñó a orar todos los días por el pan. Todos los días por el pan. ¿Se puede orar y decirle, Señor, dame la provisión para todo el año? Pues se puede orar, pero desde luego no sigue el modelo de Jesús. Y yo creo que es mejor seguir el modelo que Él mismo nos dio. No es que yo literalmente tenga que repetir una oración, dame el pan de cada día. Más bien lo que Jesús está enseñando es que todos los días tú aprendas a pedirle a Dios lo que necesitas y descanses en Dios cada día. No te afanes por lo de mañana o por lo de pasado mañana o por lo del mes que viene. No te afanes. Sé que es difícil porque muchas veces nuestra imaginación y nuestra mente vuelan al futuro y ahí en el futuro nos vemos desamparados, nos vemos sin dinero. Pero Dios te dice el pan de cada día. Y cuando alguno quería ahorrar un poquito de maná para el día siguiente, resulta que lo que había ahorrado se le pudría, se le corrompía y no lo podían comer. Como Dios diciendo, mira, no almacenes, no guardes, no pongas tu confianza en hacer un depósito de maná. No abras esa cuenta bancaria para meter ahí ahorros y ahorros por si acaso mañana. ¿Por si acaso mañana qué? ¿Dios te falla? ¿Por si acaso mañana qué? ¿Dios se olvida de ti? ¿Dios se olvida de sus promesas? Yo no digo que no haya que ahorrar, estamos hablando de dónde pongo mi confianza. Y yo prefiero que seáis ahorradores, y que seáis ahorradores, mejor aún, con propósito, ahorrar para algo. Pero si el ahorro va a ser para por si acaso, eso no agrada a Dios. El ahorro tiene que ser para un propósito. Aprende a confiar en Dios todos los días de tu vida, porque tercero, Dios es proveedor. En Éxodo 17, ahí sí ya el pueblo peca gravemente contra Dios, con la murmuración. El pueblo de nuevo se encuentra en un lugar donde no hay agua, esta vez no hay ni aguas amargas ni aguas dulces, sencillamente no hay agua, están ya muy metidos en el desierto de Zin y no hay agua. Y el pueblo empieza a murmurar y empieza a hablar contra Moisés. Moisés representa la autoridad. Moisés representa tu jefe, tu pastor, tu papá, tu mamá, tu profesor. Moisés representa el policía. Moisés representa la autoridad. Y el pueblo empieza a murmurar contra Moisés. Moisés, ¿qué hacemos aquí sin agua? Nos has traído hasta aquí para matarnos de sed en el desierto. Yo me imagino a Moisés totalmente afligido, dolido con el pueblo de Dios, porque se les estaba olvidando que Dios había prometido sustentarles cada día, que Dios les había sacado con mano fuerte de Egipto, haciendo milagros impresionantes en contra de las leyes de la naturaleza. Pero el pueblo empieza a murmurar, y empieza a murmurar gravemente. De manera que Moisés mismo responde al pueblo y les dice, ¿por qué tentáis a Dios? Porque la murmuración es un pecado directo contra Dios. La murmuración no es contra tu papá, contra tu jefe, contra los pastores de la iglesia. La murmuración es contra Dios, porque murmurar supone poner en duda lo que Dios está haciendo. Supone cuestionar los métodos, las formas, los tiempos, las autoridades delegadas por Dios. Por lo tanto, eso ofende directamente al carácter de Dios. La murmuración es un pecado grave. Cuando digo un pecado grave, me refiero a que tiene unas consecuencias graves. En la Biblia, cada vez que tú veas pasajes y eventos donde ha habido murmuración, ahí muere gente. Ahí muere gente. No quiere decir que sea más grave que un asesinato, no. Los pecados son todos pecados y para Dios son pecado y punto.
pero hay pecados que tienen unas consecuencias mayores. Y pocos han reparado en que la murmuración es uno de esos pecados con unas consecuencias graves. Yo me acuerdo que en la primera convivencia, creo que fue la primera convivencia que yo fui en Madrid, todavía no teníamos el redil, era en otro lugar, y yo tenía coche. Entonces, pues como niño con zapatos nuevos, cuando uno tiene coche y es joven, le gusta ofrecerse para todo, ¿no? Yo te llevo, yo te traigo, y yo voy, y yo hago el recado, porque a uno le gusta conducir. Entonces yo recuerdo que ese viernes por la tarde yo me había ofrecido para usar mi coche y llevar gente hasta la finca. Si no me acuerdo mal, estaba en Guadalajara, a unos 45 minutos de Madrid más o menos, y entonces a mí me habían asignado unas personas para llevar en mi coche. Creo que llevaba a Natalia y pues ya estaba yo ahí trabajando. Y me habían asignado 3 personas para llevar en mi Seat Ibiza flamante, nuevo. Yo estaba orgulloso de mi coche. Entonces, llegó la hora, ponte que habíamos quedado a las 5 de la tarde, y yo llego allí puntual, esperando recoger a las personas y irme al campo rápidamente a disfrutar ese fin de semana de convivencia. Cuando me toca esperar allí, no me acuerdo cuánto esperé, pero bastante. No sé si fue media hora, si fue una hora. Entonces yo me empecé a poner mal. Y yo me empecé a poner mal y empecé a murmurar. Empecé a decir, esto está muy mal organizado, esto no puede ser, yo he venido puntual y me hacen esperar. Y yo estaba ahí mal, estaba mal en mi corazón. Y pasó el día, llegaron los viajeros, los llevamos a la finca y allí nos reunimos todos. Y al día siguiente me cogió mi líder aparte y me regañó y me abrió los ojos. Y me dijo, Carlos, lo que has hecho está muy mal. Porque cuando tú empiezas a hablar mal de tu iglesia, cuando tú empiezas a hablar mal de los eventos que organiza tu iglesia, tú estás tirando piedras contra tu propio tejado. Te estás tirando piedras a ti mismo. Y me exhortaron. Y en ese momento, la verdad, fueron abiertos mis ojos. Y yo reconocí mi pecado. Y pedí perdón a las personas a las que le había murmurado. Porque claro, cuando uno murmura y uno se arrepiente, uno tiene que recoger la basura. Uno tiene que recoger lo que ha sembrado. Y entonces me tocó ir a las personas que habían ido en mi coche, y me tocó ir a mi líder, porque el que había organizado precisamente los horarios había sido mi líder, y me tocó pedirle perdón como a 5 personas, incluida Natalia, que también había estado ahí conmigo. Entonces, eso cerró la puerta, eso selló el asunto. Pero si eso no se hubiera corregido, eso hubiera empezado a propagarse como un veneno. Y entonces la gente empieza a desconfiar, la gente empieza a criticar, la gente empieza a murmurar. Y la murmuración, lo que yo quiero que tú tengas claro hoy especialmente, es que la murmuración es una tentación a Dios directamente. Quizá las personas contra las que estás murmurando puedan ofenderse, pueda sentarles mal lo que tú estás murmurando de ellos, pero eso no es lo importante. Cada cual que arregle sus asuntos con el Señor, y si hay alguien ofendido y herido, que lo hable con Dios. A mí me han ofendido muchas veces y me ha tocado arrodillarme delante del Señor y perdonar. Lo más triste de todo esto es que uno peca contra Dios cuando murmura. Y a veces, cuando en la iglesia hay murmuración, no hemos sabido enfrentar este asunto correctamente. ¿Sabes por qué? Yo leía esta semana el Salmo 109. Salmo 109 está escrito por el rey David. Y el rey David, ¿qué dice la Biblia de él? Que era un hombre conforme al corazoncito de Dios, ¿verdad? Y yo me he quedado tan impresionado de cómo oraba, y no solo oraba, es que hizo una canción el tipo, para maldecir a todos los que habían calumniado contra él. Y yo me quedo así como, a ver, un momento, Señor, pero no se ve que no se trata de perdonar a los que nos ofenden, no se trata de
Pero yo leo el Salmo 109 y si tú quieres te lo dejo como tarea en tu casa. Te va a impresionar. Porque sabes que Dios con la murmuración, si no se corta, Dios no tiene misericordia. La murmuración es una maldición para el que la hace. Y si no se arrepiente, las maldiciones vienen a su vida. Es impresionante. David usa frases ahí que son demoledoras. A mí hasta me asustan. Yo no he sido capaz de orar así. Pero él decía que Satanás se siente a la diestra del que ha calumniado contra mí. Imagínate. Que cuando vaya a juicio lo condenen y salga culpable. Que sea borrada la memoria de él en su segunda generación. Que se mueran sus hijos, sus nietos, ya no quede nadie. Así oraba David. Y te voy a decir algo más. A Dios no le disgustó ese salmo. Está en la Biblia. Está en la Biblia. Yo no me he atrevido a orar así. Lo digo sinceramente. Pero me ha abierto los ojos en cuanto a la murmuración. Eso de, ay, pobrecito, mira, está confundido. El diablo le ha engañado. A veces le echamos todas las culpas al diablo y ninguna al pecador. Pero el que va al infierno es el diablo y es el pecador, si no se arrepiente. Proverbios 17:20 dice, el perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. Esto es una ley espiritual. La murmuración tiene consecuencias graves. Y la única manera de arreglar la murmuración es cortarla de raíz. El que murmura se tiene que arrepentir y tiene que ir y recoger todo lo que ha murmurado. Y si no lo hace, lo único que le puede esperar es que las maldiciones vengan sobre él, porque todo lo que se siembra se recoge. Y murmurar es generar una maldición. Yo me he quedado asombrado cuando he visto este enfoque. Insisto en que no me atrevo a orar de esa manera por gente que me ha calumniado. No me he atrevido hasta ahora. Pero tengo bases bíblicas para orar de esta manera. Y cuando veo, por ejemplo, lo que hizo Jesús con Judas. Cuando Judas traicionó a Jesús, Jesús no fue a buscarle. Jesús dijo, más le hubiera valido no haber nacido. Eso fue lo que dijo Jesús. No dijo, ¡ay, pobrecito Judas, ya le han engañado estos sacerdotes sinvergüenzas, le han enredado! No, lo dejó irse. Más le hubiera valido no haber nacido. Él, que no se arrepintió, recogió en sus carnes la peor de las maldiciones, que es ir al infierno. Entonces, el pecado de murmuración fue algo que molestó tanto a Dios, que Dios empezó a tomar decisiones con respecto a Israel. ¿Y sabes qué pasó? Que Moisés no oró como David. Moisés para eso sí fue un poquito flojo. Señor, no destruyas este pueblo, porque entonces ¿qué van a decir las naciones? ¿Sabes qué pasa con Moisés? Moisés no quería perder a nadie. Moisés quería mantener a todos, así fueran murmuradores. Y se puso a interceder por ellos, pero Dios no puede ir en contra de sus leyes. Entonces Dios hizo algo, como una cosa excepcional. Dios dijo, bueno, no los voy a destruir, pero no van a entrar a la tierra prometida. Se van a quedar 40 años en el desierto, los que han murmurado. ¿No te parece terrible? Es que la murmuración tiene consecuencias graves, tiene consecuencias de largo alcance. Por eso en la iglesia no podemos permitir la murmuración, no la podemos permitir. Y te voy a dar un consejo práctico para tu vida. Si alguien viene con murmuración, no le escuches, porque si le escuchas y no le reprendes, te estás haciendo cómplice de la murmuración. Te vuelves murmurador. La murmuración es contagiosa. Y si viene alguien y te dice, lo mejor que puedes decirle, mira, ¿sabes qué? Perdóname, pero no quiero escuchar estas cosas.
Creo que lo que tienes que hacer es arrepentirte y buscar dirección en este asunto, porque no sé si tienes razón o no en lo que me cuentas, pero no está bien lo que estás haciendo a los ojos de la palabra de Dios. Y no está bien murmurar. Y le das un corte santo, no un corte de manga, sino un corte santo. Y de paso te proteges a ti. De paso te proteges a ti para no envenenarte con amargura y con todo lo que trae la murmuración. En Éxodo 17 también vemos que llega la primera guerra contra Amalek. Fíjate que antes de avanzar con eso, fue en ese momento cuando Moisés habla con Dios y le dice: están murmurando, están criticando, Señor, ¿y qué hago yo con este pueblo? Y Dios le dice: toma tu vara, ve con Aarón y hablarás a la piedra, y la piedra dará aguas abundantes para todo el pueblo. Pues sabes que hay una roca de esas encontrada en el desierto, en medio del desierto, que tiene forma como de haber pasado mucha agua por ella y haberla erosionado así por los dos lados, con una hendidura, algo impresionante que encontró también este arqueólogo. Pero Moisés, que tenía rabia, en vez de hablar a la roca, golpeó a la roca, mostró como una ira. Y eso fue causa de problema también para Moisés. A lo mejor si Moisés hubiera dicho: Señor, quita de en medio de este pueblo a los murmuradores y vamos a ir un poquito más ligeros de carga. Otra historia se hubiera contado en Éxodo. Desde luego, así es como oraba el rey David. Y el rey David acabó bien sus días. En Éxodo 17 también vemos la primera guerra contra Amalek. Esa primera guerra porque el pueblo de Israel también salió armado. El pueblo de Amalek no debía de ser muy poderoso, porque Dios cambió la ruta de la salida de Egipto y no los llevó por Gaza, junto al mar, precisamente porque allí estaban los filisteos, que eran hombres de guerra experimentados, y Dios no quería meterlos tan pronto en una guerra tan fuerte. Ellos no estaban preparados. Pero vino esta guerra contra Amalek y todos recordaréis que hubo algo sobrenatural también ahí, y es que Moisés se subió en lo alto de una montaña. Y mientras a Moisés le sujetaban los brazos en alto, allá abajo en el valle estaban peleando los israelitas contra los de Amalek. Y cuando Moisés tenía los brazos en alto, el pueblo de Israel prevalecía, iba ganando terreno. Pero si Moisés se cansaba y bajaba un rato los brazos, el pueblo de Israel empezaba a perder la batalla. Y entonces ahí tuvieron que sujetar a Moisés los brazos en alto para que el pueblo de Israel pudiera vencer. Dios le dijo a Moisés: sube a la montaña y allí vas a clamar y a interceder por este pueblo. Y mientras él mantenía los brazos en alto, el pueblo prosperaba en la batalla. Cuando él bajaba los brazos, el pueblo era derrotado en la batalla. Y esto tiene una enseñanza muy trascendental y muy importante en cuanto al crecimiento y a la victoria en tu vida personal. Y es que tú tienes que aprender a sostener los brazos de los pastores en alto con tus oraciones. Hay gente que me dice: es que yo hago el devocional y en 3 minutos ya no sé por lo que orar. Te voy a dar una sugerencia: inclúyeme en tus oraciones. Incluye a Natalia como pastora en tus oraciones. Necesitamos vuestras oraciones. ¿Por qué? Pues en primer lugar porque somos débiles. Somos tan débiles como tú. En segundo lugar, porque somos un objetivo preferente para el diablo. Yo personalmente oro todos los días por mis pastores, Enrique y Emma, oro todos los días. No hablo todos los días con ellos por teléfono. Yo no sé si tienen un día bueno o un día malo, si han tenido buenas noticias o malas noticias, pero yo oro todos los días por ellos. Y todos los días hago vallado alrededor de su vida, porque sé que el diablo está interesado en destruirlos. Porque si el pastor baja los brazos, ¿qué pasa al pueblo? ¿Qué te pasa a ti? Vas a perder batallas. Estamos ligados espiritualmente.
Ese es el diseño de Dios. Así lo ha querido Dios. Entonces necesitas orar por mí y por Natalia. Y necesitamos que oréis por nosotros. No es que suframos más ataques o menos ataques, pero el diablo sabe que el día que el pastor tropieza, si el pastor se destruye su matrimonio, si el pastor se destruye en sus hijos, si el pastor cae enfermo en algo, ese día él tiene a la congregación a su merced. Necesito que oréis por mí. Dios espera de ti que tú levantes mis brazos cada mañana y que tú te pongas allí. Allí se pusieron varios a sujetar los brazos de Moisés y le sujetaban los brazos. Porque Moisés se cansaba, porque nadie puede aguantar así todo un día como estuvieron peleando los de Israel. Todo un día, hasta la noche. Es imposible aguantar así. Y entonces había varios, se iban turnando y le sujetaban los brazos en alto. Me imagino que ya tendría los dedos dormidos, pero en alto. Y así ganaron la batalla. Ora por nosotros, ora todos los días por nosotros. Pelea por nosotros, porque eso mismo te va a bendecir a ti. Eso mismo te va a ayudar a ti a ganar tus batallas. A mí personalmente no me da ninguna vergüenza pediros que oréis por mí, porque es que sé que lo necesito, Ora todos los días por tus pastores, ora todos los días, si te llega el tiempo y la fe y eres un buen intercesor, ora por todo el equipo pastoral de la CCI, por Quique, por Emma, por todos los pastores de Madrid, por los de Sevilla, por los de Valencia, por los de Huelva, por los de Portugal, por los de Alemania, de Inglaterra. Ora por todos, por los de Marruecos, ora por todos, porque los pastores necesitan tener los brazos en alto. Y a veces son las oraciones las que nos van a ayudar en un día malo, son vuestras oraciones. Pablo en muchas de sus cartas decía, orad por todos los santos y por nosotros, decía Pablo, para que podamos seguir llevando el Evangelio sin desfallecer. ¿Amén? Bueno, mañana voy a prestar a ver si oigo oraciones por ahí. Éxodo 18, viene otro apartado importante de lo que ocurrió durante la salida de Egipto. Y es que enseguida Israel se tuvo que organizar por células. Enseguida Moisés se dio cuenta de que no podía hacer todo el trabajo. Moisés no podía juzgar todos los casos y todos los conflictos que había entre las tribus, entre las familias, entre personas particulares, porque literalmente eso le iba a conducir a una extenuación, a un agotamiento físico, incluso espiritual, emocional, mental, que iba a poner en peligro su liderazgo, su función como cabeza del pueblo. Entonces, haciendo caso a su suegro Jetro, fíjate Jetro que ni era israelita, ni tenía nada que ver en estas cosas, pero le dio un buen consejo. Moisés lo tomó como de parte de Dios y lo puso en práctica y le fue muy bien. Y fue distribuir el pueblo en grupos más pequeños. Entonces, creo que es muy importante que todas las personas en la iglesia estén en un grupo, en una célula, lo que llamamos célula. Alguien me decía el otro día, hoy han cogido una célula de islamistas radicales, entonces le vamos a tener que cambiar el nombre a la célula. Y la verdad que es un nombre que ya en algunos sitios, según lo digas, puede sonar mal, ¿no? Pero en verdad, el nombre de célula a mí me gusta mucho porque representa la célula del cuerpo humano. Y un conjunto de células forman un organismo y el conjunto de los organismos forma el cuerpo humano. Entonces, una célula como embrión tiene una característica y es que se multiplica, se reproduce, se asocia con otras. Entonces, a mí me gusta y me sigue gustando el término célula, pero es importante que para estar bien alimentados, para estar bien conectados con la iglesia, no es suficiente lo que yo te predico aquí el domingo o el tema que se da los viernes, no es suficiente. Tú necesitas estar en una célula.
en un grupo más pequeño, porque en los grupos más pequeños se resuelven los asuntos más pequeños. No todo puede venir al embudo de el pastor y la pastora, no todo puede pasar por nosotros, porque entonces nos van a faltar horas en el día, nos van a faltar días en la semana y no vamos a poder cumplir con el resto de las funciones pastorales. Por eso nos organizamos en grupos. Y mi consejo es que nadie, absolutamente nadie, esté sin una célula. Es parte de la visión, es parte del ADN que tenemos como iglesia. A estar en células, estar en grupos pequeños, en los hogares, entre semana, de lunes a sábado, poder compartir juntos la palabra de Dios, poder ser instruidos en la palabra de Dios, poder orar unos por otros. Me gustaría que en todas las células haya un tiempito de oración para orar unos por otros y de esa manera seguir siendo estimulados a la fe, seguir siendo fortalecidos. Podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero si yo no sé qué carga tiene el otro, ¿cómo la voy a poder sobrellevar? Yo tengo que saber, y como no puedo saber lo que le pasa a todo el mundo, pues lo mejor es que yo me reúna con un grupo más pequeño y así podemos sobrellevar las cargas los unos de los otros. Hay otros que son cotillos y lo que quieren es enterarse de lo de todos, pero eso ya es otro tema, ya no es para orar, ya no es para interceder. Eso es chafardear, ¿no? Los grupos pequeños van a permitir que nos organicemos y que la visión que desciende desde la cabeza vaya calando en todos por igual. Entonces, todo el mundo debería de estar en una célula. Si no estás en una célula, te animo a que antes de irte hoy de aquí, hables con nosotros y te ubicamos en alguna. Más cosas que pasaron ahí en Éxodo 19, en bastantes capítulos en adelante, ya Dios empieza a dar al pueblo de Israel leyes y mandamientos, porque Dios es un Dios de orden, Dios ordena cosas, porque Dios es un Dios ordenado, Dios es un Dios de orden. Entonces las leyes y los mandamientos, los estatutos que Dios da, no son para tomarlos a la ligera, son realmente un método, un conjunto de normas que te van a garantizar tu prosperidad y tu avance en la vida. Cumpliendo las leyes de Dios, tú vas a ver la mano de Dios en tu vida. Hay un predicador que, si Dios quiere, lo tendremos en octubre en el Redil, que dice que no importa lo que tú creas, o si eres ateo, o si eres creyente, o si eres budista, si tú pones en práctica los principios de Dios se van a cumplir en tu vida. Entonces, si tú honras a tu padre y a tu madre, tú vas a ser de larga vida, seas ateo o seas creyente. Si tú eres generoso y das, tú vas a recibir, porque es un principio espiritual. Si tú no perdonas, pues tú tampoco vas a ser perdonado. Y así podríamos seguir con muchos de los principios de Dios. De manera que las leyes de Dios, más que considerarlas como una cosa que te limita, considéralo más bien un marco de oportunidades para vivir seguro, para vivir confiado en Dios, para vivir dentro de los parámetros de Dios. Ahora yo me imagino este pueblo, Moisés sabemos que pasó 40 días en el Sinaí y en 2 ocasiones además, y Moisés allí recibió toda la ley de Dios. Algo sobrenatural tuvo que hacer Dios en Moisés, porque no tenía un chip ni una tarjeta de memoria para almacenar tal cantidad de información. Pero Moisés recibió toda la ley de Dios y empezó a contársela al pueblo. Ahora, ¿tú te imaginas ese pueblo allí en el desierto? Han salido de Egipto, donde había unas normas, había unas autoridades, había unas cárceles, había una determinada convivencia, un marco social, una cultura. Y ellos salen de todo eso y se encuentran sin identidad. Entonces, por medio de la ley, Dios les empieza a decir, vosotros vais a ser un pueblo diferente. Vosotros no vais a cosechar la tierra
todos los años. Vosotros cada 6 años, al siguiente, el séptimo, vais a dejar la tierra sin cosechar, porque tiene que recobrar su fuerza y de ahí tiene que comer el pobre, el huérfano, el extranjero, etcétera, etcétera. Entonces Dios les empieza a dar una cantidad de normas, pero es como para decirles, esta es vuestra seña de identidad. Vosotros vais a ser diferentes porque vais a vivir de manera diferente, vais a vivir de acuerdo a la ley que yo os doy. Y yo me imagino a Moisés y a Aarón enseñando al pueblo la ley. Y cuando tengas una enfermedad harás tal cosa, y cuando vengas a pelear harás tal cosa, y cuando las cosechas te presentarás delante de Dios. Y el pueblo estaría como diciendo, ¡ay, qué guay! Dios está definiendo nuestra constitución. Tú sabes que una de las cosas que tiene que hacer una nación cuando quiere ser soberana es tener una constitución. Si no hay constitución, ahí falla algo todavía. Pero Dios les dio a los israelitas la constitución con la ley de Dios. Y eso era el marco que garantizaba la buena convivencia para los israelitas. Era una ley totalmente novedosa, era una ley totalmente venida del cielo. No era una ley inventada por los hombres, no era una ley puesta por los hombres, ni pensada por los hombres. Era una ley dada desde el cielo. ¿Cómo va a ser mala la ley de Dios? Es imposible que sea mala, es buena. La ley de Dios es buena, es santa, es justa y es útil para el ser humano. Y nos instruye, y además la ley nos encamina a Jesucristo. Nos va metiendo como en un desfiladero que al final lo único que podemos concluir es necesito a Cristo. Pero la ley es buena. Y yo me imagino a ese pueblo aprendiendo la ley de Dios, escuchando los mandamientos. No matarás, no robarás, no codiciarás, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y así hasta 633. Escuchando días de escuela, días de predicarlo y de que el pueblo lo escuchara. Y luego, claro, pues las interpretaciones y esto cómo lo llevamos a cabo. Yo me imagino a ese pueblo de Israel ilusionado, escuchando la palabra de Dios. En mi caso personal, eso ocurrió. Cuando yo me convertí al Señor, ya os he contado, no me gustaba la alabanza, pero me encantaba la palabra. Me encantaba tener nuevos parámetros, entender nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de amar. Lo que yo creía que era amor no era amor y Dios empezó a dar definiciones de amor. Lo que yo creía que era perdonar no era perdonar y Dios me empezó a dar definiciones de perdonar. Lo que yo creía que era honrar a mis padres no los estaba honrando adecuadamente y Dios me empezó a enseñar lo que era honrar a los padres y así, pum, pum, pum. Me acuerdo que una vez en un evento me tocó dar un testimonio y mi testimonio era corto y se resumió en una frase al final que decía, en la iglesia me han enseñado a amar a Dios. Porque yo necesitaba aprender a amar a Dios como Dios establece que se le tiene que amar. No de cualquier manera, no como a mí me pareciera, no a mi antojo, no con mi cultura, con mis conceptos, no. Como Dios dice que se le ame. Y para mí estar en la iglesia era aprender. Para mí ir a una convivencia hasta el día de hoy sigue siendo aprender. Señor, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué ajuste se va a hacer por ahí? ¿Qué concepto tengo yo equivocado? Por ejemplo, recientemente he aprendido lo del Salmo 109. El Salmo 109 es un salmo que yo había leído ya hace años y que en su momento Dios me habló en ese salmo, pero ahora ha sido como un gradito más de revelación, como un entendimiento más. Tenemos que tener ese tipo de escucha, de actitud frente a la ley de Dios y prestar mucha atención a todo lo que Dios dice. Cada uno de nosotros, cuando se nos presenta el Evangelio, tenemos que tomar una decisión. Se habló de esto también en el redil, que continuamente estamos tomando decisiones, ¿verdad? Continuamente, desde que me levanto hasta que me acuesto, yo tomo la decisión. ¿Me ducho o no me ducho? ¿Desayuno o no desayuno? Si desayuno, ¿repito o no repito? ¿Me voy en metro o me voy andando?
salgo corriendo y llego a tiempo al trabajo o me retraso un poquito, no importa, ya veremos qué ocurre. Todo son decisiones. ¿Me apunto al gimnasio o no me apunto? ¿Me apunto y voy o no voy? ¿Aprendo inglés o no aprendo inglés? Estamos siempre tomando decisiones. ¿Me caso o no me caso? ¿Viajo o no viajo? ¿Oro o no oro? ¿Hago o no hago? Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Pablo le decía a los tesalonicenses en la primera carta, le decía, yo conozco vuestra elección. Pablo estaba seguro de los discípulos que tenía. Yo conozco de vuestra elección. Habéis elegido la forma de Dios, la manera de Dios de hacer las cosas y veo que sois firmes. Que no es una elección de un momento, una elección de un evento. Si hay algo que a mí me disgusta de los eventos, ¿sabes qué es? Que muchas veces nos volvemos emocionales en los eventos. Ay, en el redil me han predicado tal cosa y lo voy a hacer y entonces, y llegamos a casa, guardamos la libreta en el cajón y adiós muy buenas. Emoción pura. No hemos hecho una elección en nuestro corazón. Hemos hecho un impulso emocional. Sí, lo voy a hacer, amén, yo me levanto, yo, Señor, yo. Y luego llegamos a casa y no hacemos nada de lo que estábamos ilusionados en hacer, pero no hemos tomado una decisión, no hemos escogido. Cuando tú escoges algo, yo el día que escogí a mi esposa, ¿eso qué significaba? No puedo mirar a otra. A ver, para los que estáis casados, aquí todos quieren casarse, pero el día que tú te casas con una, y eso quiere decir que desechas a los otros millones de mujeres. Hay que ser valiente para casarse, Hay que ser valiente porque ya te quedas con una. Y si te sale pocha, lo siento. Habértelo pensado mejor. Te casas con una y eliges una y desechas al resto. Con la palabra de Dios es igual. Cuando tú eliges a Dios, tú desechas todo lo demás. Lo desechas por completo. No vuelvo atrás. No guardo un as aquí en la manga. He dejado de fumar, pero me guardo un cigarrito aquí por si me dan ganas. Adulterarás tu decisión. No, si has dejado de fumar, has dejado de fumar. Ten pantalones. Mantén tu decisión. Porque no se trata de un día tomar una decisión, se trata de un día y el siguiente y el tercero y el cuarto y después de un año seguir en esa decisión, porque hay quien se casa muy feliz, pero a los 2 años, al año y medio, al año, a los 3 meses, cambian la elección. Eso no vale. Esa no fue una elección genuina, fue una elección emocional. Por eso a los jóvenes y a los menos jóvenes que se quieren casar, les decimos que no basta solo estar enamorado, hay que tener la cabeza bien puesta, hay que conocer bien a la persona, uno tiene que darse a conocer bien al otro y no esconder nada, para que el día que se firme el pacto matrimonial no haya vuelta atrás y no haya ninguna carta oculta. Es que tú no me contaste, es que yo no sabía cómo era tu familia. No vale, no vale. No es el amor, escucha esto, me estoy desviando un poco del tema, pero merece la pena. No es el amor lo que sustenta el pacto matrimonial, es el pacto matrimonial lo que sustenta el amor. Amén. Gloria a Dios. Lo escuché en el programa de Natalia esta semana. Antes de Éxodo, Colosenses 2:6 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿De qué manera recibiste al Señor? ¿Tú te acuerdas? ¿Lo recibiste por medio de un acto que tú hiciste? Lo recibiste por fe, ¿verdad? Tú recibiste al Señor Jesús por fe hiciste una oración, por fe le dijiste, Señor, perdona mis pecados, ven a mi vida, sé el rey de mi vida y
y gobierna tú sobre todo mi ser. Pero por fe lo hiciste, por fe. Pues Colosenses nos enseña, Pablo le dice a los colosenses, de la misma manera tú tienes que caminar cada día en fe, por fe. Eso implica renunciar a los sentimientos. Mi elección es la fe, renuncio a los sentimientos. Ay, pero es que yo sigo sintiéndome triste. Sí, claro, pero renuncias a tomar las decisiones por tu tristeza, por tu ira, por tu deseo de venganza, por tu alegría. Hoy estoy alegre, voy a trabajar. Y mi jefe estará muy contento porque me verá radiante. Pero mañana estoy triste, el Barça empató, estamos ahí. Entonces, mañana no voy a trabajar, mi jefe lo entenderá. ¿Tú crees que te va a decir, oye, sí, quédate en casita, hombre, que yo te entiendo que estás hecho polvo, ¿verdad? El jefe no entiende de sentimientos, ¿a que no? ¿Y por qué tú quieres ser un experto en sentimientos? No les hagas caso. Y cuando dejes de hacerles caso, los sentimientos se van normalizando. Pero tengo que andar en fe. Éxodo 23:20. Esta es una promesa que Dios me dio también y que dice, he aquí yo envío mi ángel, con letra mayúscula, delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. La mayoría de los teólogos o teolocos, cuando estudian este pasaje, coinciden en que ese ángel con letra mayúscula es Jesucristo. Es Jesús, el Hijo de Dios, que aunque todavía no se había manifestado en carne en la tierra, pero evidentemente ya existía, siempre ha existido, desde el principio y hasta el fin, y ese ángel era Jesús yendo delante de Israel. En cualquier caso, Dios promete, esta es una promesa que tú puedes tomarla para ti, Dios promete ir delante de ti para guardarte en el camino. Aquí tienes otra faceta de Dios, Dios es protector para tu vida. Cuando tú experimentas peligros, experimentas dificultades, Dios es tu protector. Y si Dios es tu protector, quiere decir que vas a necesitar protección, porque el camino lo requiere. Si no necesitaras protección, Dios no diría yo te voy a guardar, ¿verdad? Si tú vas a la playa no necesitas protección, pero si vas a la guerra necesitas protección. Si vas a la obra necesitas protección. Dios es tu protector porque vas a necesitar que Dios te proteja en algunos momentos. La vida no es fácil. Y Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, oye, cuando empieces a ver peligros, cuando empieces a ver problemas, no te me vas a asustar. Yo soy tu protector. Dios no le dice, voy a quitar todos los peligros de delante de ti. Dios le dice, yo te voy a cubrir para que los peligros no te hagan daño, para que los peligros no te destruyan, para que las amenazas no puedan causarte ningún mal. Pero vas a necesitar esa cobertura, esa protección de Dios, ese escudo de Dios. El Salmo 23 dice cosas que reflejan todo esto, ¿verdad? Dios es mi pastor, nada me faltará, me llevará por lugares de delicados pastos. Pero también dice, cuando ande en el valle de sombra de muerte, no temeré. ¿Por qué? Porque Dios es mi protector. Porque Dios me va a defender. Porque Dios me va a cubrir si fuera necesario. Cuando Israel estaba en el desierto, Dios no quitó el sol, pero Dios puso una nube por encima. Dios era su protector. Cuando Faraón perseguía a Israel, Dios no le dejó al Faraón paralítico. Dios abrió el mar y el mar se los tragó. Dios puso como una barrera natural. En la vida vamos a tener dificultades. Y el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Por favor, hijos de Dios, yo me maravillo cuán rápido nos olvidamos
Y a veces me llamáis, a veces nos llamáis y nos pedís ayuda porque estáis pasando una aflicción, pero llamáis sorprendidos de que a vosotros, hijos de Dios, os toque pasar una aflicción. Y yo digo, pero bueno, ¿se nos ha olvidado lo que dice la palabra de Dios? Es que en el mundo vamos a tener amenazas, en el mundo vamos a tener dificultades, en el mundo vamos a tener Goliats que se van a levantar y te van a decir, quiero acabar contigo, y te asustan. Pero en ese momento es cuando Dios te dice, no te asustes, yo te voy a cubrir. Algo se va a inventar Dios y Dios te va a librar en medio de esa dificultad. Pero que lo vas a ver, lo vas a ver. Que vas a tener que contemplar cómo los enemigos cercan y estrechan sobre ti, sí. Pero tranquilo, Dios es tu protector. Esa es una faceta que Dios le quiso mostrar al pueblo de Israel y les avisó con esta palabra: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y ojo, y para que te introduzca en la tierra que yo he preparado para ti. A mí esta parte me gusta mucho personalmente porque yo sí creo que Dios tiene un plan para nuestra vida, para cada uno en particular. Como iglesia también. Dios tiene un plan, por supuesto que sí, pero Dios te tiene que introducir en él. No es tu plan, es el plan de Dios para ti. O mejor dicho, Dios tiene un plan en el cual tú vas a ser parte activa, tú vas a ser parte protagonista. Dios tiene cosas y obras que ha preparado y ha diseñado para que vengas tú y las hagas. Para que vengas tú y Él te introduzca en ellas. Por eso el cristiano, cualquier hijo de Dios en cualquier iglesia del mundo, tiene que estar sirviendo a Dios de alguna manera. En el reino de los cielos no hay un departamento del INEM. No hay tal cosa, no existe. En el reino de los cielos no hay paro. Eso no existe, es incompatible con Dios. Dios es un Dios de cosechas, Dios es un Dios de producción, Dios es un Dios de multiplicación, Dios es un Dios de ciclos. Dios no concibe tal cosa como que uno esté de brazos cruzados sin hacer nada. El día que nos quedamos de brazos cruzados, entramos en problemas, porque nuestra vida se estanca, nuestro corazón se empieza a endurecer, empezamos a creernos algunas mentiras y puede que incluso el diablo consiga tumbarnos. Éxodo 23, no sé si he puesto bien esto, a ver. Estamos terminando y quiero pedir a los músicos que vayan pasando, que vamos a tener un tiempo especial. Como todos los tiempos de alabanza tienen que ser especiales con el Señor, ¿no? Éxodo 23, a ver. Sí, en Éxodo 23, 29 y 30, Dios también le dice a Israel que no sean impacientes, que entrar en la tierra prometida no va a ser una cosa rápida, no va a ser una cosa instantánea. Va a tocar luchar, va a tocar pelear contra diferentes pueblos y Dios les está diciendo: no los echaré de delante de ti en un año para que no quede la tierra desierta y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré de delante de ti hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Mira, esto tiene una aplicación muy fácil de ver y es tu propia vida. Tú tienes que sanar y liberar cada área de tu vida. Pero esto no lo hace el Señor así, de golpe y porrazo, sino que tú tienes que consolidar la verdad de Dios en aquella área que ha sido sanada y liberada. Por eso estamos viendo el curso de la sanidad y lo hacemos por partes. Si tú hoy has sido liberado y sanado en tu área sexual, tú necesitas a partir de ahora empezar a plantar y a tomar posesión de ese área para Dios y empezar a ver la verdad de Dios para esa área en tu vida.
quizá tú deberías empezar a estudiar lo que la Biblia dice acerca de la relación entre un hombre y una mujer y empezar a tomar posesión de ese área con la verdad de Dios. Dios, me transporto al cielo. Dios no va a hacer algo instantáneo para que tú dejes la casa vacía y desierta y no te multipliques en ese área y no llenes ese área. Es lo mismo que Dios le estaba diciendo sobre la tierra. No voy a echar a los enemigos todos de golpe, porque mientras tú te implantas en este pueblo, los de allí vuelven y se instalan otra vez, y quién sabe si incluso les da tiempo a hacerse más fuertes, porque saben que luego vas a venir otra vez. Es como cuando hay una liberación. Dice la palabra de Dios que no podemos dejar la casa desordenada y vacía. Hay que llenarla. ¿Pero de qué? ¿De qué lleno yo? ¿Qué fue lo que abrió las puertas al diablo? El pecado, la mentira. Eso le facilitó al diablo la entrada en mi vida. Si yo ahora lo desalojo en una liberación, yo tengo que empezar a llenar ese vacío con la verdad de Dios, con la presencia de Dios. Por eso, hijo de Dios, tú necesitas cada día, que los pastores somos muy pesados, pero ¿sabes qué? Vamos a ser más pesados todavía. Tú necesitas cada día orar y leer la Biblia, porque eso es lo que va a permitir que tú tomes posesión de cada área que va sanándose en ti. No es para que tú me tengas contento a mí, que tú tienes que orar y leer la Biblia. Si no oras y no lees la Biblia, tú no avanzas en conquistar tu vida para Dios, porque lo que hoy ganas, lo pierdes en 7 días, y no solo lo pierdes, el diablo se hace más fuerte, porque sabe que vas a volver a venir en ese área. Pero si lo que hoy ganaste, tú lo aseguras, tú lo cercas, tú pones allí la palabra de Dios, difícilmente el diablo podrá venir a volver a ocupar esa área. El diablo anda buscando a quien devorar. ¿Y a quién devora? Al que no protege su casa, al que no se pone las pilas y rellena lo que dejaste vacío tras una sanidad, tras una renuncia, tras una liberación. Pero eso está en ti, ahí está el buffet de Dios. Tú vas y tomas la palabra y la incorporas a tu vida, y esa área queda asegurada. Esto es como una mina. ¿Habéis visto cómo trabajan en las minas? Empiezan el túnel, pero no avanzan mucho sin ir asegurando lo que ya se ha abierto del túnel, y lo apuntalan y le ponen listones y maderos y vigas, porque si siguen, se les cierra y se ahogan ahí dentro. Así tienes que hacer tú. Cada área de tu vida que tú traes y empiezas a ver que necesitas sanidad, que necesitas perdonar, que necesitas liberación, muy bien. Se ministra, se sana, se libera, pero ahora te toca a ti llenar esa casa y asegurarla, poner esas vigas, poner esos postes de la palabra de Dios para que quede bien asegurada. Y cuando el diablo venga dirá, este ya hizo el trabajo, voy a tratar por otra área de su vida, porque esta veo que ya la tiene segura. En Éxodo 35 y 36 ocurre algo también impresionante. No me dejo de sorprender de lo que ocurrió en aquel momento. No sé si recordáis, pero cuando los israelitas salieron de Egipto, despojaron a las mujeres egipcias de sus joyas, de su oro, de su plata, de sus zarcillos, de todo, pendientes, y acumularon una gran cantidad de cosas las mujeres israelitas. Más de uno probablemente podría estar pensando, bueno, con este oro, cuando yo entre a la tierra prometida, voy a contratar 10 albañiles, 10 paletas, y vamos a construir un chalet impresionante, porque aquí venimos cargados de riqueza. Pero no era ese el plan de Dios. Dios le dice a Moisés, tienes que hacer un tabernáculo. ¿Y cómo hacemos el tabernáculo, Señor? Dios le dice, te voy a mostrar un modelo. Y Dios le muestra un modelo a Moisés
exacto de cómo tenía que ser el tabernáculo, le da todas las medidas, le da todos los elementos que tiene que usar, le dice esto va a ser así, tantas columnas de tal material, hasta el decorado más pequeño, Dios le dijo cómo tenía que hacerse, hasta cuántas puntadas tenía que haber entre cortina y cortina, Dios se lo señala a Moisés. Pero el problema era, bueno, ¿y dónde compramos, Señor, los materiales? El Leroy Merlin nos queda muy lejos, el Carrefour está cerrado en domingo, y Dios le dice, pide una ofrenda al pueblo. Y sabes, ocurrió algo extraordinario, que yo no sé si esto ha ocurrido alguna vez en alguna iglesia, en esta no. Hubo tantas ofrendas que Moisés tuvo que decir, dice literalmente la Biblia, tuvo que impedir al pueblo seguir ofrendando. Hubo tal avalancha, la gente estaba tan agradecida, tan contenta, habían recibido la ley, habían recibido todas estas cosas que hemos hablado esta mañana, estaban ahí pensando ya en su tabernáculo, iban a tener como un lugar de reunión, estaban tan contentos que empezaron a traer oro y plata y pieles y piedras preciosas, todo lo que habían despojado a las mujeres egipcias, no se lo guardaron para ellas. Trajeron tanto que llegó un momento que le dijeron, Moisés, para, tenemos para 3 tabernáculos ya. Y Moisés dijo que no traigan más ofrendas, que paren. Y esto a mí me enseña que nosotros tenemos que aprender a dar correctamente. Los diezmos, ya hemos predicado sobre estos, son para la familia pastoral, y las ofrendas son para el tabernáculo. Toma nota de esto porque a lo mejor no lo sabías. Es imposible que un pastor se robe los diezmos porque los diezmos son para el pastor. Qué cosa tan absurda. Pero las ofrendas son para el tabernáculo. Y las ofrendas se piden. Las ofrendas se piden y Moisés pidió una ofrenda para el tabernáculo. Porque querían hacer un tabernáculo exactamente como el que Dios había mostrado que tenía que hacerse. Y tenemos que aprender a dar. Sería mucho mejor que ni siquiera hubiera que pedir la ofrenda, sino que más bien cada uno continuamente se mantenga dando. Porque en la iglesia tenemos muchos proyectos y queremos hacer muchas cosas. Muchas veces la gente me dice, ay, es que la clase de los niños se nos queda pequeña. A mí me dan ganas de contestarle, da una buena ofrenda y nos vamos a un local más grande. Porque yo sufro cuando me dicen eso, de los niños que están estrechos, que si tal, que si nos haría falta. Los músicos ni os cuento, me tienen atormentado. Lo último que han hecho es romper mi micro, el de aquí. No sé cómo lo han hecho, porque solo lo debería de usar yo, pero bueno, les perdonamos. Pero me tienen atormentado, nos hace falta no sé qué, y una caja de no sé, y encima usan nombres tan técnicos que yo me pierdo, ya no me puedo ni defender. ¿Ya? Y queremos hacer muchas cosas, y queremos más aulas, y queremos, no sé, muchas cosas. Y queremos abrir una iglesia en Tarragona, y queremos ayudar a los pobres, y queremos, pero ¿estamos ofrendando? ¿Hemos aprendido a ofrendar o nos estamos conformando con el diezmo, que a veces ni siquiera lo entendemos como las primicias que son para Dios, sino algo así como una cuota para pertenecer a la iglesia? No, no es ninguna cuota para nada. El diezmo es de Dios, son las primicias de tus ingresos para Dios. La ofrenda es una gratitud. Esto que reflejaba el pueblo de Israel, por favor, léetelo, Éxodo 35 y 36. Léetelo en casa. Es asombroso lo que hizo el pueblo de Israel. Yo creo que ni siquiera Moisés esperaba tal reacción en el pueblo. Tuvieron que dejar de ofrendar. Parad de ofrendar porque ya tenemos de sobra para lo que habíamos proyectado. Yo quiero invitarte a que tú aprendas a dar. Pero no cuando me oigas a mí,
hoy hace falta para tal cosa, a mí no me gusta, y casi nunca me vais a oír desde aquí arriba decir, hace falta ofrendar para, yo qué sé, que vamos a cambiar el altavoz. No, casi nunca lo digo. Yo prefiero orar, oro por vosotros para que aprendáis a ser generosos, para que aprendáis a ser sensibles y que oigáis la voz de Dios, porque yo sé que Dios habla, y que en lugar de pedir ofrenda, tú mismo en tu corazón decidas, Señor, yo voy a ofrendar todos los meses, voy a ofrendar cada vez que pueda, porque estoy tan agradecido, porque quiero ver el reino de los cielos extenderse, porque quiero ver más y más de tu gloria. Que un día me tenga que decir, Carlos, oye, no ofrendes tanto, porque es que no sabemos para dónde enviarlo. ¿Llegará ese día? Para ser honestos, sí que sé de una iglesia donde pasó algo parecido. Una vez oí contar a un director de alabanza de una iglesia muy grande, de un país centroamericano, y le oí decir literalmente, yo se lo oí decir en persona, dice, en nuestra iglesia no saben qué hacer con tanto dinero, porque la gente da y da y da, y ya el pastor no sabe dónde más abrir iglesias, porque es que hay tal abundancia. Es una iglesia grande, pero por algo será grande también. Yo sí quiero aprovechar hoy, específicamente hoy, para pedir una ofrenda especial. No es para el local, no es para los músicos, lo siento chicos, no es para comprarme un micrófono nuevo, es para los pobres de Marruecos. La Biblia dice que a Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho, Yahweh se lo volverá a pagar. Está en Proverbios 19:17. Cuando tú le das al pobre, es como si estuvieras dándole a Dios un préstamo, con toda la garantía de que Dios te lo va a pagar. Por otro lado, el pobre de Marruecos no nos va a devolver ni las gracias casi, pero Dios hará algo. Si tú tienes fe y si tu corazón se ha estimulado a ofrendar, porque eso fue lo que ocurrió allí en aquel tiempo, en el desierto, en mitad del desierto. En mitad del desierto pudieron recoger todo lo que necesitaban para hacer el tabernáculo y sobraba. Algo impresionante. Muchos errores cometió el pueblo de Israel, pero en esto el pueblo de Israel le tenemos que tomar el ejemplo. Es un pueblo que da, y por algo son los más ricos. Por algo son los más ricos. No es por tacaños, no es por negociantes, es por bendición. Es por bendición. No es porque sean los dueños de los bancos, no, es por bendición de Dios. Por bendición. Allí hay unos sobres blancos en aquella especie de árbol marciano que hemos puesto allí, para que tú, si quieres, por supuesto, si quieres, si no quieres, no pasa nada, vamos a seguir siendo amigos. Y igualmente cuando vayamos a Marruecos, que yo voy a viajar con el grupo ahora a final de mes, igual yo le voy a decir, esto es de Barcelona, yo no le voy a decir esto es de Pepita, de Juanito y de Manolito, no, yo voy a decir esto es de Barcelona, para los pobres, para sus necesidades. Lo hacemos con esta visión, el que le da al pobre, le presta a Dios y Dios se lo regresa. A mí me gustaría incluso escuchar testimonios de lo que tú pongas en ese sobre y lo echas allí en aquel alfolí de la esquina. Cuando Dios te lo devuelva, que puedas venir y decirme, Carlos, ya Dios ha cumplido su palabra. Puse 50 euros y mira, pum, por aquí vinieron. Puse 20 euros y por aquí llegaron. Puse lo que sea y por aquí han regresado, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Cuando volvemos de Marruecos, volvemos con polvo, con virus y con sueño. No traemos nada de allí, porque allí más bien todo lo dejamos. Todo se deja allí. Llevamos todos los juguetes, todos los lápices de colores, las medicinas, el cariño también. Pero también dejamos nuestra
nuestra ofrenda allí. Y ellos, te puedo asegurar, que se asombran de que nosotros, cristianos, no musulmanes, sabiendo que ellos nos miran regular, ellos se asombran y nos dicen, pero ¿por qué hacéis esto por nosotros? Y nosotros le decimos, casi que ni nosotros lo sabemos. Lo hacemos por amor, lo hacemos porque nuestro Dios nos manda. Y eso les queda, eso les queda. Aprendamos a dar. ¿Qué tal si oramos? Quiero pedirte que te pongas de pie y le des gracias a Dios. Señor, estamos tan agradecidos que tu palabra realmente viene como torrente a nuestras vidas, viene con fuerza, Señor, para limpiarnos, viene con fuerza, Señor, para restaurarnos, para cambiar nuestra mentalidad, para cambiar también nuestro corazón. Aquel pueblo de Israel tuvo que salir de la esclavitud, pero no solo de una esclavitud física, de una esclavitud geográfica. Señor, ellos también tuvieron que cambiar su manera de pensar. Tuvieron que recibir nuevos diseños, nuevas leyes, nuevo propósito, nueva identidad. Tuvieron que recibir, Señor, promesas, milagros. Así mismo has hecho con nosotros, Padre. Nos has arrebatado de Faraón. Nos has sacado con mano poderosa del mundo donde estábamos hundidos y esclavizados. Señor, y hemos comenzado esta travesía por el desierto. No queremos ser de los que se quedan 40 años dando vueltas. No queremos ser de los que murmuran. Queremos ser de los que te agradan, Padre. Por eso te pedimos en esta mañana que crees en nosotros un nuevo corazón, Señor. Que crees en nosotros la mente de Cristo. Que renueves todo nuestro ser. Señor, que lo viejo sea quitado y sea establecido lo nuevo, la nueva savia, la nueva levadura, la que es para el reino de los cielos, Señor. No la que contamina, no la que ensucia, no la levadura de pecados, Señor, sino la levadura de santidad, la de los santos hijos de Dios. Hoy te pedimos, Dios, que tú lo hagas. Te pido, Dios, que tú lo hagas en mi vida. Dile al Señor, haz todo el proceso, Señor, todo el proceso, porque quiero confiar en ti, en tu provisión diaria, en tu sanidad, en tu protección, en tu guarda sobre mi vida, en tu propósito para mí, en tus planes para mí. Quiero confiar plenamente, Señor, en todo lo que tú vas a hacer en mi vida. No quiero murmurar contra ti, no quiero desconfiar, no quiero dudar de tu capacidad y de tus intenciones para conmigo, Señor. Y aún, Señor, te pido que completes, de acuerdo a tu promesa, toda la buena obra que has comenzado en mí. Crea en mí, Señor, como dice esta canción, un corazón nuevo, un corazón sincero, un corazón limpio que pueda ver tu gloria y tu majestad. Gracias. Vamos a cantárselo juntos. Aprendí el valor de tus palabras. Guárdalas en tu corazón. Contigo aprendí que me hace bien oír tu voz. Habla, Señor, habla tú. Y este es mi deseo, el seguirte sin reservas, mi Señor. Y este es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Crea en mí, crea en mí un corazón sincero,
un corazón que ame tu verdad y que viva siempre en tu voluntad. Y aprendí el valor de tu camino. Contigo aprendí que prefiero estar cerca de tu amor. Y este es mi deseo, es seguirte sin reservas, mi Señor. Y este es mi deseo, elevarte mi más fiel adoración. Vamos, levanta tus manos y dile al Señor, Crea en mí, créalo tú, Señor. crea en mí un corazón sincero. Por favor, Un Señor. corazón que ame tu verdad. Así es, Señor. Que viva siempre en tu voluntad. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, Escucha, Señor. y que viva siempre en tu voluntad. Señor, solo tú lo puedes hacer. Solo tú tienes tal capacidad. Solo tú puedes escudriñar lo más profundo de nuestro ser. Solo tú puedes limpiar aquellas impurezas que no se ven, Señor, pero que dañan toda nuestra vida. Por eso te estamos pidiendo, Padre, que tú nos des un corazón nuevo. Un corazón para ver toda tu obra, todo tu esplendor. Un corazón que te crea. Un corazón que guarde tu palabra. Un corazón que no murmure contra ti. Un corazón generoso. Un corazón confiable, un corazón conforme al tuyo, Padre. Un corazón que necesita sanidad y restauración, Padre, porque el mundo y el pecado lo han dañado sobremanera. Padre, nos ponemos en tus manos y traemos delante de ti nuestro corazón. Hoy te pedimos un trasplante de corazón, Señor. Arranca todo corazón duro, todo corazón envenenado. Arranca, Señor, todo corazón de incredulidad, todo corazón malo y perverso que no puede prosperar. Señor, y hoy nos rendimos ante ti para que tú nos des un corazón sincero, un corazón nuevo, Señor. Un corazón conforme al tuyo, Dios, que pueda ver tu gloria, que pueda guardar tu palabra. Quiero adorar en integridad. Aleluya, Señor. Te quiero adorar. Corazón que te alaba. Te quiero adorar. Trae fortaleza, Señor. Por la eternidad. Hay personas aquí te debilitadas. Quiero adorar. Te pido fortaleza para ellos. Te quiero adorar en sinceridad. Te quiero adorar. Bendito Dios. Exáltate, Dios. Te quiero adorar por la eternidad. Crea en mí un corazón sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Créalo tú. Crea en mí,
sincero, un corazón que ame tu verdad, que viva siempre en tu voluntad. Hay un plazo que se acaba esta semana para alguien, pero Dios dice: no temas, no temas, la provisión está lista. Señor, y yo te pido que tú fortalezcas la vida de los que se han debilitado, aquellos que al salir del mundo, Señor, al entrar en tus planes, han experimentado agotamiento, cansancio. Señor, yo te pido que vengas hoy como renuevo para sus vidas, soplando en ellos aliento de vida, Señor, renovando sus corazones, afirmando sus pies debilitados, Señor, y haciéndolos fuertes como el búfalo. Señor, muchas gracias por tu gran amor, muchas gracias por tu gran fidelidad, muchas gracias por hablar a nuestro corazón, porque tu palabra sana, Señor, tu palabra sana mi vida. Gracias, Padre. Queremos terminar esta mañana, Señor, alabando tu nombre con gozo y con alegría. El pueblo salió al desierto a celebrar a Dios. Así es que celebremos juntos la libertad en Cristo. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto y sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. Bueno, eterno, tu reino se establecerá, alto, sublime, tu trono permanecerá. Algo nuevo está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Cantando santo, bueno, incomparable Dios, cantando santo, bueno, incomparable Dios. Santo eres Dios. Trae, Señor, un nuevo despertar. Hoy clamamos, Señor, por un nuevo despertar. Está por comenzar, tus hijos claman por un despertar. Algo nuevo está por comenzar. Para Barcelona, tus Señor. Hijos claman por un Para despertar. Tarragona. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Cielo y tierra te adorarán, tu reino y gloria se establecerán. Y cantando santo, bueno, incomparable
es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él es el que te ha sacado con mano poderosa y el que envía su ángel delante de ti para introducirte en sus planes. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Hay un anuncio, un segundo nada más. Buenos días. Bueno, tenemos dos anuncios. Uno es el próximo sábado a las 11:30 tenemos el evento Descubriendo la Verdad. Por favor, los que tengáis invitados, me avisás para, ya sabes, lo de la comida, ¿no? Y estemos orando. También tengo las invitaciones para el Festival de Mi Esperanza. Está en catalán y está en castellano. Si se pueden acercar a mí y yo les doy las invitaciones. Recordar de estar orando por cada invitado, que esto es muy importante, lo que estamos haciendo de Operación Andrés. Cada día, por favor, la oración tiene mucho poder. Gracias.